El tema que corresponde al día de hoy es el de filosofía antigua. A ver, hemos visto nosotros en un primer momento, dentro de la filosofía antigua, el periodo cosmológico y el antropológico, ¿ya? En una segunda parte vimos el periodo ontológico, ¿no? De Platón y Aristóteles. Y hoy corresponde la cuarta parte de la filosofía antigua, que es el periodo helenístico romano, ¿ya? Es lo que vamos a ver a continuación. ¿Los chicos? Bueno, vamos a ubicarnos en el contexto, a ver, ¿ya? Estamos hablando de los siglos 3, ¿ya? Antes de nuestra era al siglo 3 ya de nuestra era, ¿ya? Estamos en el contexto de la finalización del esclavismo europeo, ¿ya? Hablamos de la época del imperio de Alejandro Magno y también del imperio romano, ¿ya? Ese es el contexto en el cual nos vamos a ubicar, ¿ya? Por eso se llama periodo helenístico, ¿no? Por Alejandro Magno y romano, pues, ¿no es cierto? Ya. En cuanto al tema central es el de la felicidad, ¿ya? Que es el estado inmediato de satisfacción. ¿Ya? No se busca una felicidad al final de la vida, sino una felicidad ahora mismo o en esta vida, ¿ya? Ese es el tema central de discusión, ¿ya? ¿Cómo alcanzamos la felicidad? ¿Ya? Ese es el tema, ¿ya? Muy bien. Algunas características de este periodo. Entonces, interés por los asuntos éticos, ¿no? Se va a asociar la felicidad a el bien, ¿no? ¿Ya? Por eso hablamos de asuntos éticos en este caso, ¿ya? Los conocimientos no son únicamente instrumentos para saber la verdad. El objetivo del saber, acá está, es conseguir que las personas sean felices. Para eso conocemos, ¿ya? ¿Para qué ese conocimiento? Para que las personas sean felices, ¿ya? De eso se trata. Hay un sincretismo cultural, se produce la helenización de las sociedades, dice, ¿ya? Cosmopolitismo, pérdida de identidad con la ciudad de nacimiento, ¿ya? Paulatinamente se van borrando, ay caray, las distinciones entre griegos y bárbaros. Ese es el cosmopolitismo. Ya vendría a ser lo opuesto al patriotismo, ¿no es cierto? Ya, esta que es importante, ¿ya? Eclecticismo. Incluso en algunos textos aparece el eclecticismo como una doctrina o escuela de estos tiempos, ¿ya? ¿En qué consiste el eclecticismo? Una de las expresiones de la última etapa del fin de la antigüedad, ¿ya? Fue la aparición de una actitud, atención, ¿ah? Que consiste en escoger lo mejor de la diversidad de propuestas, construyendo así tesis sin ninguna sistematización rigurosa. Ese es el eclecticismo, ¿ya? Escoger lo mejor de las diversas propuestas que hay, ¿ya? De todo un poco, ¿de acuerdo? Y construir así ¿ya? Sin ninguna sistematización rigurosa, ¿ya? O sea, incluso a veces había hasta contradicciones entre lo que se proponía, ¿ya? Ese es el eclecticismo, ¿ya? Por ejemplo, en la psicología actual se expresa eso, ¿no? Cuando un psicólogo, por ejemplo, de tendencia conductista, ¿ya? Que considera que el psicoanálisis no es riguroso, no es científico, sin embargo, ¿no? Aplica los test proyectivos del psicoanálisis, ¿no? ¿Ves? O sea, sin tomar en cuenta la base, ¿no? Ideológica de la cual en la cual o epistemológica, en la cual se sustenta, ¿ya? Lo toma en cuenta, lo aplica, ¿no? Es esa, mezclar varias. Ese es el eclecticismo, ¿no, chicos? Muy bien. Vamos a ver ahora entonces las doctrinas que se desarrollaron en este periodo. Cinismo viene de la voz griega kinos, que significa perro, y ahorita vas a entender por qué, ¿ya? Ellos sostienen que la felicidad se alcanza mediante el rechazo a toda convención humana. Eso es lo que plantea el cinismo, ¿ya? La felicidad se alcanza mediante el rechazo a toda convención humana. Cuando hablamos de convención humana, ¿ya? Nos referimos a estos elementos, ¿ya? A los elementos culturales. Entonces hay un rechazo a las leyes, a los valores, a la religión, a la filosofía, incluso a la ciencia, ¿ya? ¿Por qué? Consideran que estos no le permiten al hombre ser feliz, ¿ya? Ahorita vamos a desarrollar la idea, a ver. Bueno, tenemos como fundador a Antístenes, aunque el que más va a destacar dentro del cinismo es Diógenes de Sinope, ¿ya? Bueno, ellos dicen que el hombre debe vivir de acuerdo a la naturaleza. El hombre tiene la naturaleza para ser feliz. No necesita las convenciones, elementos culturales como las leyes, valores, etcétera. Todo objeto elaborado por el hombre es superfluo
está de más. Hay que vivir al igual que el resto de los animales. Ellos viven totalmente despreocupados porque la naturaleza provee de todo. Esa es la idea del cinismo. ¿Ya? Los animales viven felices, ¿no? El hombre debería vivir igual, ¿no? La naturaleza provee. No es necesario, de acuerdo, todos estos elementos culturales, como las leyes, por ejemplo, que están llenas de prohibiciones sobre qué cosa no hacer, ¿no es cierto? Los valores, que para eran engaños, ¿no es cierto? La religión, la filosofía, por ejemplo, lo único que hace es preocuparlo más al hombre, nada más. ¿Ya? Entonces el hombre debería dejar de lado todo convencionalismo, ¿ya? Todos los elementos culturales y vivir de acuerdo a la naturaleza como viven los animales. Por ejemplo, una cosa que perturba al hombre es el querer poseer, tener cosas, ¿no es cierto? Propiedades, ¿no es cierto? Si no las tiene, se preocupa. Y si las tiene, se preocupa por mantenerlas. Y eso no le permite ser feliz. ¿Ya? Hay que dejar de lado eso, ¿no? Las propiedades, las riquezas, los modales, ¿no? Que le prohíben al hombre un montón de cosas, ¿no es cierto? Que no le permiten disfrutar de la vida. Hay que dejar de lado eso para poder ser felices, ¿ya? Eso es lo que plantea lo que plantea Antístesis y Diógenes, ¿no? Y Diógenes vivía conforme a eso, miren, acá hay algunas fotografías, ¿no? Él vivía así, ¿no? ¿Ves? No tenía propiedad, o sea, no tenía casa, ya vivía así en la calle, ¿ya? Cuentan que usaba esta lamparín porque dice que buscaba un hombre, decía, ¿no? Porque los actuales no eran hombres de verdad, ¿ya? Eran seres artificiales. Aquí en la segunda fotografía lo que se ve es su encuentro con Alejandro Magno, justamente, ¿no? Alejandro Magno se aproxima a expresarle sus respetos y le dice, pídame maestro usted lo que quiera. A lo que cuenta la leyenda, Diógenes le dice, lo único que te voy a pedir es una cosa, que te apartes porque me estás tapando la luz del sol, ¿no? Entonces era un hombre que disfrutaba de la naturaleza y nada más, no aspiraba a ninguna riqueza ni poder. Esos son convencionalismos humanos, ¿de acuerdo? ¿Ya? Eh, yo suelo hacer esta comparación, a ver qué piensan ustedes. Por ejemplo, algo así parecido, o la esencia del cinismo la podemos encontrar, por ejemplo, en los Rastafari, ¿qué dicen ustedes? ¿No es cierto? El Rastafari dice, no, estoy en contra, por ejemplo, de que hay que buscar trabajo, ¿no es cierto? Y yo prefiero vivir haciendo música y fumando marihuana y disfrutando de la vida que es natural, ¿no? ¿No es cierto? No quiero trabajar, no quiero estudiar, ¿de acuerdo? O el movimiento hippie también, ¿no? En su momento, ¿no? Esta ropa son convencionalismos, vivamos todos desnudos, ¿no? Proponía los hippies, por ejemplo, ¿no? Algo de cinismo hay en esos movimientos, por ejemplo, ¿no? ¿Qué le parece a ustedes? Bueno, y en cuanto a la filosofía, dicen que ellos sostenían que la filosofía causa malestar, ¿ya? Las teorías de los filósofos son palabras vacías que hacen que los hombres vivan preocupados o angustiados por vida futura o por la búsqueda de esencias, asuntos nada beneficiosos. Por eso estaba en contra también de realizar filosofía, porque no aporta, lo preocupa al hombre, no le permite ser feliz, ¿ya? Entonces, ese es el cinismo. Se alcanza la felicidad mediante el rechazo a todo convencionalismo humano, ¿no? Los valores, los modales, las costumbres, cómo hay que vestirse, qué cosas hay que tener, incluso el matrimonio, en contra de todo eso está el cinismo. ¿De acuerdo? ¿Bien, muchachos? Bien, si hay preguntas pueden hacerlo en cualquier momento, pueden interrumpir nomás, ¿ya chicos? Ya. Luego tenemos el hedonismo, ¿ya? Propone que la felicidad se alcanza con la justa elección de los placeres, ¿ya? Tenemos como máximo representante a Epicuro, pero también tenemos a Tito Lucrecio, ¿ya? Entre otros, ¿de acuerdo? El hedonismo plantea que el hombre por naturaleza, ¿ya? Busca el placer, ¿ya? Y también pretende evitar el dolor, eso es natural en los seres humanos, ¿de acuerdo? ¿Ya? Ahora, el tema es, dice Epicuro, y ese es su aporte, ¿ya? Saber elegir adecuadamente los placeres, pues, ¿ya? Esto lo puedes anotar, vivieron los llamados sirenaicos, ¿no? Con C de casa, sirenaicos. Ellos proponían, por ejemplo, también la felicidad a través del placer, ¿ya? Pero ellos proponían un placer inmediato. Es más, proponían que el placer carnal era superior al espiritual, ¿no? Epicuro les corrige y dice, no. La verdadera felicidad es saber escoger los placeres, porque no cualquier placer te hace feliz. Hay placeres momentáneos, ¿ya? Que a la larga te causan dolor. Por ejemplo, el vino, ¿no es cierto? El alcohol, ¿no? ¿Ya? Te puede causar placer momentáneo, pero a la larga te va a traer dolor. La fama, lo mismo, ¿ya?
¿de acuerdo? El poder político también te puede traer placer, pero a la larga te va a traer dolor. Entonces tú tienes que saber elegir placeres que sean duraderos, no los momentáneos, ¿ya? Incluso tomando en cuenta las consecuencias, pues, ¿ya? Entonces, la felicidad no solamente es el placer por el placer, sino saber elegir los placeres. Eso es lo que dice Epicuro, que además tenía una postura materialista, ¿ya? Acá está. Dice que todo está hecho por átomos que se mueven en el vacío, ¿no? Que es lo que ya Demócrito había también afirmado, ¿no es cierto? Di- Dice Epicuro, el movimiento de los átomos es por azar. De ahí que no existe un destino ineludible. Mira, utilízalos, ¿ya? La explicación de los átomos para darte a entender que no existe un destino, ¿ya? Que el hombre, con sus decisiones, ¿no es cierto? O el azar también aportan, ¿no? Para que las cosas puedan ocurrir de una u otra manera. No existe un destino, ¿ya? También dice que los dioses están hechos de átomos, ¿ya? Y para él los dioses no están interesados, ¿ya? En la vida de los humanos. Por esa razón no hay que temerles ni estarles rezando porque simplemente ellos no están preocupados en la vida de los humanos, no intervienen. Los dioses se dedican a cosas más grandes, ¿ya? ¿De acuerdo? No les interesa la vida humana, ¿ya? ¿Qué más? También sostiene que las sensaciones nos permiten conocer cómo son las cosas, ¿ya? En el tema nociológico esa es su postura, ¿ya? ¿Ya? Tiene una postura empirista, como ves, ¿no? Son las sensaciones las que nos permiten conocer las cosas, o sea, los conocimientos se dan a través de los sentidos, ¿de acuerdo? En el tema de la ética, ya hemos dicho, la felicidad es la tranquilidad en el alma, a la cual se va a llamar ataraxia. Atención con este término, ¿ya? Muchos filósofos de la época van a asociar la felicidad con la ataraxia, ¿ya? Y Epicuro es de los primeros que lo hace notar, ¿ya? Entonces la felicidad no es un estado de excitación o adrenalina, como ahora algunos pretenden, ¿no? Algunos, por ejemplo, jóvenes piensan que la felicidad es buscar aventuras, adrenalinas, ¿no es cierto? No. Epicuro pensaba que la felicidad es la tranquilidad en el alma o ataraxia. Y también, por supuesto, la ausencia de dolor en el cuerpo o aponía, ¿no? Que eso es natural, ¿no es cierto? Entonces, lo natural es buscar el placer y evitar el dolor, pues, ¿ya? Ahora, ¿cómo se consigue esta ataraxia? ¿Ya? Buscando satisfacer de manera mesurada los deseos. Para eso hay que entender, ¿ya? ¿Qué tipos de deseos existen? ¿Ya? Existen los deseos naturales y necesarios. Por ejemplo, comer, beber, vestirse, descansar. La seguridad física son deseos naturales y además necesarios. ¿Ya? Satisfacerlos es obligatorio, pero siempre con mesura. Por ejemplo, si te excedes en el comer, eso te va a traer consecuencias negativas. Si te excedes en el beber, etcétera, ¿ya? Te va a traer consecuencias negativas. ¿Ya? Entonces, es obligatorio satisfacerlos, pero con mesura. Luego están los deseos naturales, pero que no son necesarios, ¿ya? Naturales y no necesarios. Por ejemplo, la amistad, el sexo, la buena conversación, la filosofía, son naturales, ¿ya? De acuerdo, pero no son necesarios. No es obligatorio satisfacerlos, pero si se hacen, también, mesuradamente, ¿ya? Y luego están los deseos que no son ni naturales ni necesarios, ¿ah? Mira, no naturales, no necesarios, ¿ya? El amor apasionado, ¿ya? La fama, las riquezas, atención acá, el poder político, ¿ya? Todos estos no son ni naturales ni necesarios, son creados, ¿ya? Acá podríamos conversar bastante. Si tú te pones a pensar, el amor es natural, pero el amor apasionado, esto de sin ti no vivo, me mato, no sé, ¿no es cierto? O este amor excesivamente sexualizado, por ejemplo, ¿no? Bueno, lo mismo que la fama, la riqueza y el poder político, ¿no? ¿Ya? Son creaciones sociales, dice Epicuro, ¿ya? Y estos aconseja no deben ser satisfechos, ¿no? Porque al final no te conducen a nada bueno, ¿ya? Te van a causar dolor, ¿de acuerdo? Entonces, los sabios, ¿qué hacen? Saben escoger los verdaderos placeres, ¿ya? Los placeres consisten en la satisfacción de estos deseos. De acuerdo con el cuadro de deseos, podemos hacer una distinción de placeres entonces. Entonces, atención, ¿ah? Entonces tenemos los placeres estáticos y los dinámicos, ¿ya? Los estáticos son aquellos que tranquilizan el alma, o sea, te conducen a la ataraxia, ¿no es cierto? Y los dinámicos, en cambio, perturban tu alma, ¿ya? ¿Tú por cuáles debes optar? Por estos, pues, por los placeres estáticos. Cuando se refiere a estáticos, se refiere a duraderos, pues, ¿ya? Duraderos, ¿ya?
siguen siendo placer. En cambio, los dinámicos se llaman así porque cambian. Pues en un momento son placer, pero rápido se van a convertir en dolor, ¿ya? Estáticos, mira, son permanentes, ya ves, permiten la ausencia del dolor y la tranquilidad del alma. Por ejemplo, comer, beber, vestirse, descansar con mesura, los buenos amigos, la buena filosofía. Esos son los placeres, ¿ya? Aconsejables, ¿ya? En cambio, los dinámicos, mira, se acaban al terminarse y producen mucho dolor, ¿ya? Por ejemplo, comer y beber en abundancia. A la larga te van a traer problemas de salud, pues dolor, ¿sí o no? Vestirse lujosamente, el amor apasionado, la fama y el poder político. Estos se acaban y te causan mucho dolor, ¿ya? Entonces no hay que buscarlos, ¿de acuerdo? Entonces, el sabio, para alcanzar la ataraxia, elige los placeres estáticos o duraderos, permanentes, ¿no? Y evita los dinámicos, ¿ya? ¿De acuerdo? También Epicuro decía que la filosofía es un cuádruple fármaco, ¿ya? ¿Por qué fármaco? Porque permite al hombre tranquilizarse, ¿ya? Tranquiliza al hombre. ¿Cómo así que la filosofía contribuye a la tranquilidad del hombre? Bueno, primero, porque la filosofía cura al hombre del miedo a los dioses, ¿ya? ¿Cómo que la filosofía cura al hombre del miedo a los dioses? ¿Ya? Porque le permite entender que los dioses son diferentes a los asuntos humanos, ¿ya? ¿De acuerdo? ¿Ya? De ahí que no se debe tener miedo a aquellos que les importa muy poco lo que hacemos, ¿de acuerdo? ¿Ya? Entonces no hay por qué tenerle miedo, ¿ya? Si tú ves en el cristianismo, en cambio, se considera que Dios interviene, ¿no? Tiene un destino para nosotros, ¿no? Deciden, incluso algunos creen que decide Dios quién vive, quién muere, ¿no es cierto? Entonces, ¿no? Y en el Antiguo Testamento te llaman incluso a temerles, ¿no? Ya, lo mismo ocurría pues con la mitología griega también, ¿ya? No había que enfadarlos, ¿no? Pero Epicuro dice, no, la filosofía te enseña que no hay que temerle porque simplemente no están pendientes de nuestra vida, ¿ya? Listo. También la filosofía te permite curarnos de miedo a la muerte, en la medida que entiendas que la muerte es insensibilidad total. Entonces, cuando estás muerto no sientes nada, entonces no hay que temerle, pues, ¿ya? Como dicen algunos, ¿no? Al final los que sufren son los que quedan vivos, ¿no? El muerto no, ya no siente nada, ya, ¿no? ¿Qué más? La filosofía también permite demostrar que el placer es fácil de conseguir, ¿ya? Para una buena, ¿no? Para una buena elección de los placeres solo basta dejarse llevar por la razón. Y también la filosofía te demuestra que el dolor es fácil de superar. Por lo dicho anteriormente, el dolor se evita y supera satisfaciendo mesuradamente y únicamente los deseos naturales. ¿Ya? Esa es la postura de Epicuro. ¿De acuerdo? A continuación tenemos el estoicismo. ¿De acuerdo? Considera que la felicidad se alcanza mediante la resignación. Esta palabra es clave, ¿ya? La resignación. ¿Pero ante qué? Ante el orden de la naturaleza, ¿ya? Entonces eso es lo que plantea el estoicismo, que hay que resignarse ante lo inevitable. Y el orden de la naturaleza es inevitable, ¿ya? ¿A qué se refiere con el orden de la naturaleza? Por ejemplo, el día y la noche, eso va a pasar inevitablemente, ¿ya? Solamente un tonto, ¿no? Ya sería lo contrario, ¿no? Ojalá que no anochezca, ojalá que el día durara más. Y esas son ideas, ¿no? De ignorantes, pues, ¿no es cierto? Porque inevitablemente va a ocurrir, ¿ya? Lo que tienes que hacerte es resignarte y ya tienes una preocupación menos, ¿ya? Otro ejemplo, a ver, el envejecer, por ejemplo, es parte también de la vida, es ley natural, ¿ya? Nacer, desarrollarse, envejecer, ¿no es cierto? Morir son parte de la vida, es inevitable, ¿ya? Solamente el tonto, ¿no es cierto?, se lamenta. El sabio, en cambio, se resigna ante eso que es inevitable y así vive feliz, pues, ¿no? ¿Ya? ¿De acuerdo? Eso es lo que van a sostener Zenón de Sitio primero, ¿no? Luego Séneca y Marco Aurelio, ¿de acuerdo? En el tema nociológico dice que llegamos a conocer cuando comprendemos las representaciones que elaboran los sentidos, ¿no es cierto? Ya está proponiendo acá que la información ingresa por los sentidos, pero necesitamos comprender eso y cuando comprendemos eso que ha ingresado por los sentidos, entonces ocurre el conocimiento, ¿ya? Muy bien. En cuanto
a la física, dice que la naturaleza es Dios. A ver, atención, esto es importante. Esto tiene que ver con lo que te acabo de decir, ¿ah? ¿Ya? Ante el orden de la naturaleza. A ver, la naturaleza es Dios, ¿ya? Posee un orden debido a una ley o inteligencia racional que está dentro del mismo mundo, ¿ya? Todas las cosas del mundo están ordenadas según la ley de la naturaleza, que es Dios, ¿no es cierto? Ya eso no va a cambiar, ¿ya? Entonces tú tienes que resignarte, ¿ya? A ello, ¿de acuerdo? El hombre es un ser natural como los animales y las plantas, por eso también está regido o sujeto completamente a ese orden natural, ¿ya? No puede escapar de él, entonces tienes que resignarte a eso. Las leyes de la naturaleza rigen también para el hombre, eso tienes que comprenderlo y resignarte pues a ellas, ¿ya? Por eso dice, el sabio, ¿ya? Es sabio quien reconoce con calma esto y acepta el destino sin luchar contra él, ¿no? Contra el destino. De ese modo, los sabios poseen tranquilidad en el alma, que es atraxia, tranquilidad, porque están resignados ya, ¿no? Al destino, a las leyes de la naturaleza. También los sabios tienen indiferencia ante el dolor y el placer, aponía, ya, aponía, ya, indiferente al dolor y el placer. Es que tú dirás, pero ¿por qué? ¿Por qué? Porque son inevitables. O sea, va a ocurrir el dolor y va a ocurrir el placer. Ambos son inevitables. Tú en vano estás tratando de, buscando uno u otro cuando los dos van a ocurrir inevitablemente, independientemente de tu voluntad, ¿ya? Así como el control de sus deseos también, ¿ya? La autarquía. Eso es lo que posee un sabio según el estoicismo, ¿ya? ¿De acuerdo? ¿Ya? Y acá viene el tema, pues ya comienza a mezclarse lo natural, ¿ya? Con lo social, pues, ¿no es cierto? ¿Ya? Por ejemplo, a ver, hay mujeres que dicen que el hombre por naturaleza es infiel, entonces inevitablemente él te va a engañar, ¿no? Incluso algunas por eso aconsejan, ¿no? Si vas a engañarme, hazla bien, ¿ah? Todavía le dice, ¿no? O hay dichos como Dios perdona el pecado, pero no el escándalo, o sea, que nadie se entere, ¿no? ¿Ya? Y bueno, hay un conjunto de dichos, ¿no? Una vez le escuché a una señora decir incluso que ella era la catedral, mientras que las demás eran las capillas, nada más, aludiendo a las amantes del marido, ¿no? ¿Ya? Entonces al final todos se engañan, dicen, ¿no? Pero se queda en casa, viene a mi casa, yo manejo la tarjeta de crédito, ella decía eso, ¿no? ¿Ves? Entonces ya resignadas ya, ¿no? Pero yo pregunto, ¿está en la naturaleza del hombre ser infiel o es algo que él aprende, ¿no es cierto? ¿Eso es inevitable o sí puede cambiar? Ahora, claro, cuando hablo de cambiar, difícil que un hombre infiel cambie, ¿no? Porque las condiciones sociales, ¿no es cierto? Lo educan de esa manera, ¿no? Le dan esas libertades al hombre, ¿no? Que a la mujer no le dan, ¿no? Entonces, de repente, el enfoque sería ¿no? ¿Qué tal si, por ejemplo, ¿no? No, educamos, ¿no? Diferente al hombre, pues, ¿no? Por ejemplo, a respetar a la mujer, a no verla como objeto sexual, ¿no? Desde ahí debe comenzar, ¿no? Porque ya de adulto sí, pues es muy difícil cambiarlo. Pero si desde niño se le educa, se le hace comprender que la mujer no es una cosa, un objeto, ¿ya? No es un medio, sino es un fin, ¿ya? Como cualquier ser humano, ¿de acuerdo? Entonces de repente él podría, ¿no? Cambiar su comportamiento. Como la mujer, pues la mujer es educada de otra manera, ¿no? ¿Ya? Bueno, ahí lo dejo, muchachos. Podríamos discutir bastante de eso. Yo sé que algunos estarán pensando, ay, pero hay mujeres también infieles. Sí, pero un poco menos, pero también más por un tema de represión que realmente por conciencia, ¿no? Habría que educar mejor a ambos de repente, ¿no? Incluso entender mejor el porqué de la familia y cómo esta posibilita las mejores condiciones, ¿no? Para la educación del hijo. Bueno, me estoy saliendo del tema, ya me estoy yendo del tema, ¿ya? Pero quiero demostrar que la filosofía es un tema vivo, ¿ya? O sea, no son pues cosas en el aire, ¿no? Tienen aplicación práctica, es lo que quiero decir, ¿ya? Bueno, entonces volviendo al estoicismo. Entonces la felicidad se alcanza mediante la resignación ante el orden de la naturaleza. El tema de debate es qué cosa es eso natural que es inevitable, pues. Envejecer lo es. ¿La infidelidad del hombre es algo natural? ¿O es algo que puede ser cambiado, educado, por ejemplo, ¿no? ¿Ya? Y ahí ya tendríamos discrepancias con el estoicismo, porque ellos consideran que muchas cosas de estas son naturales, inevitables,
no van a cambiar, entonces tienes que resignarte ante ese orden natural. ¿De acuerdo? ¿Ya? Incluso, no sé si me ocurre, por ejemplo, ricos y pobres siempre van a haber, resígnate a eso o eso puede cambiar, por ejemplo. También. Muchos creen que no. Dicen, siempre ha habido ricos y pobres. Yo te tengo noticias, eso no es verdad. ¿Ya? En la época de las cavernas, cuando se vivía lo que se llama, de ahí viene el término comunismo, ¿ya? Comunidad primitiva o comunismo primitivo, ¿a qué se refiere? Ya los esfuerzos comunes, compartidos. No había propiedad privada en la época de las cavernas, por ejemplo, antes del esclavismo, por ejemplo. ¿No es cierto? No, no había ricos y pobres, ¿de acuerdo? Todavía no existía la acumulación de riquezas en pocas manos que hay ahora, no, no había, ¿de acuerdo? Entonces, si no es verdad que siempre haya habido, pues las diferencias de clase comienzan con la aparición de la propiedad privada del esclavismo posterior, ¿no es cierto? ¿Ya? Antes no. Listo. Ahí está, muchachos. Entonces, el tema de debate acá sería, ¿no? ¿Qué es lo natural, pues, e inevitable, ¿no? Por ejemplo, envejecer sin ni hablar, pues, ¿no? ¿Ya? Listo. En cuanto al escepticismo, a ver, tenemos a Pirrón de Elis, él es Pirrón de Elis como máximo representante, ¿ya? Pero también tenemos a Timón de Flinte y a Sexto Empírico, ¿ya? ¿Qué cosa afirma el escepticismo? Que la felicidad se alcanza mediante la suspensión del juicio, ¿de acuerdo? Es decir, sin elaborar conocimientos sobre el mundo. Eso es suspender el juicio, ¿ya? No elaborar conocimientos sobre el mundo. Quiero que entiendas que los conocimientos se expresan a través de juicios, pues, ¿ya? ¿Un juicio qué es? Es una expresión aseverativa, ¿ya? Por ejemplo, un juicio es decir, la tierra es plana. Eso es un juicio. Otro juicio es, la tierra es redonda. Esos son juicios. Repito, los conocimientos se expresan a través de juicios, ¿ya? ¿De acuerdo? Un juicio es un enunciado aseverativo que puede ser verdadero o falso, ¿de acuerdo? Ya. Entonces tú aseveras algo, ¿ya? Pero ¿qué dice el escepticismo? Debes suspender eso. No debes aseverar. El hombre no debe asegurar, no debe aseverar, no debe emitir juicios. ¿Por qué? Porque el hombre es incapaz de conocer, de alcanzar conocimientos verdaderos, ¿ya? En ese sentido, es muy probable que te equivoques. Entonces, mejor no afirmar nada porque te vas a equivocar, ¿ya? Eso dice el escepticismo, ¿ya? ¿Y por qué es que el hombre, cómo sustenta esto de que el hombre no puede alcanzar conocimientos, ¿ya? Y por tanto sus juicios es muy probable que sean equivocados o inexactos, ¿ya? ¿Por qué? Porque dice lo siguiente, a ver, mira, las cosas son totalmente indeterminadas e inconmensurables. ¿Ves? No podemos determinar, clasificar, agrupar, conocer las cosas, ¿ya? Que además son inconmensurables. No podemos medirlas, calcularlas, ¿ya? Si no podemos determinarlas, clasificarlas, ni medirlas, ¿ya? Ni calcularlas, entonces no podemos conocerlas, ¿ya? Mientras más queremos conocer las cosas, ¿no? Nos presentan más propiedades y cualidades, ¿no es cierto? ¿No te ha pasado, mientras más te adentras en un tema, más lo conoces, también más dudas te surgen? ¿No te ha pasado? A eso se refiere Epicuro, pues. Perdón, Pirrón de Elis, ¿ya? Por tanto, dice, no podemos comprender esto, perturba al hombre, lo inquieta en ese deseo de querer saber la verdad, ¿de acuerdo? De que lo recomendable es no opinar, suspender el juicio sobre las cosas, ¿ya? Para estar tranquilo, pues. O sea, ¿qué te causa intranquilidad? El deseo de saber y, ¿sabes qué? Comprobar que no puedes conocer. Eso perturba el alma, dice, ¿no? ¿Qué tienes que hacer? Resignarte, ¿ya? Y decir, aceptar la duda. Me voy a quedar con la duda. No puedo conocer, ¿ya? Eso recomienda el escepticismo, quedarte, aceptar la duda, ¿ya? El hombre tiene que vivir con la duda porque hay cosas que no puede conocer, tiene que aceptar la duda. Y suspender el juicio, ¿de acuerdo? ¿Ya? No aseverar. A lo más lo que puedes dar, dice Pirro, es opiniones. Eso puedes dar, ¿ya? Pero no aseverar, sino tú dar opinión. Esta es mi opinión y también respetar la opinión de los demás, porque al final todas son igual de equivocadas, ¿ya? Aproximaciones, ¿ya?
¿De acuerdo? Eso es lo que plantea el escepticismo. Es bastante diferente a lo que plantean otros filósofos desde Platón. En cambio, Platón al contrario, Platón ya diferenciaba lo mismo que Aristóteles, ya opinión de conocimientos, no es lo mismo. Una opinión es algo subjetivo, es tu parecer, ¿no? Lo que debemos aspirar nosotros es no a dar opiniones, sino debemos aspirar a estar convencidos, pero claro, a través de la investigación, pues, ¿no es cierto? ¿Ya? Y en un debate expresar no opiniones, no pareceres, no creencias, sino expresar conocimientos, dicen los filósofos anteriores, ¿ya? En cambio, Pirrón de Elis y los escépticos están en contra de esto, al contrario, ¿no? Es que esto segundo, ¿ya? Que Platón llamaba episteme, de aportar conocimientos, no es posible, porque simplemente no podemos conocer. A lo más podemos dar opiniones, ¿ya? Y entender que tu opinión es tan respetable como la de cualquier otro. Entonces, Radio Capital tenía un eslogan, ¿no? Tu opinión importa, ¿no? Ahí se estaría expresando la postura escéptica, ¿ya? Porque si tú dices tu opinión importa, quiere decir que solamente a eso llegamos, a opiniones nada más, y no a conocimientos. Radio Capital de eso, pero ¿no? Ahí están expresando una postura escéptica, ¿ya? Porque opinión, repito, es más creencias, pareceres, ¿ya? No es lo mismo que emitir un juicio, ¿ya? Aseverar algo, asegurar algo, producto de la investigación, ¿ya? ¿De acuerdo? Y de creer que estás en la verdad, pues. Listo, ese es el escepticismo entonces, ¿ya? La felicidad se alcanza mediante la suspensión del juicio, es decir, sin elaborar conocimientos sobre el mundo, ¿ya? En la universidad me acuerdo que discutíamos bastante esto, porque había gente que decía, respeta mis opiniones. No, pues, o sea, ¿cómo voy a respetar tus opiniones? Como ser humano te respeto a ti, eso sí, pero las opiniones están hechas para confrontarse, pues, ¿no? Y tratar de alcanzar la verdad, ¿no? Bueno, listo. El neoplatonismo tenemos finalmente, ¿ya? A ver, el neoplatonismo considera que la felicidad se alcanza mediante un encuentro místico, a lo cual se llama éxtasis con Dios, ¿ya? Un precursor de este movimiento fue Filón de Alejandría, aunque el fundador fue el alejandrino Amonio Sacas, ¿ya? Y su principal representante, o el principal representante del neoplatonismo es Plotino, es el que más va a destacar, ¿ya? ¿De acuerdo? El neoplatonismo es una especie de platonismo exagerado, en el que hay una rígida distinción entre lo místico, lo racional y lo sensible, ¿no es cierto? Claro, es que Platón partía de que existían dos realidades, ¿no? El mundo sensible y el mundo de las ideas. Para Platón, el verdadero mundo era el mundo de las ideas, ¿te acuerdas? Mientras que el mundo sensible era la apariencia, la sombra, el reflejo del mundo de las ideas, ¿ya? El mundo de las ideas se captaba con la razón, ¿ya? Y el mundo sensible con los sentidos, ¿no? Que repito, te daban una información del reflejo, de la sombra, pero no de la realidad en sí. ¿De acuerdo? Ya. Plotino va incluso a aumentar a esto de lo sensible y racional que agregan acá. Lo místico, además. ¿Ya? Esta actitud se muestra en el caso de Plotino, quien diseña una realidad que presentamos en el siguiente cuadro. Para Plotino la cosa es así, ¿ya? El uno, ¿no? Uno. ¿Qué es uno? O bien uno también le llama, bien uno también le llaman. ¿Te acuerdas que Platón hacía una jerarquía de las ideas? En el mundo de las ideas también hay una jerarquización de ideas, donde el bien es la idea más alta, ¿no es cierto? Ya, Plotino va a tomar eso y va a decir que el bien uno es Dios, ¿ya? Dios es el bien absoluto al cual va a llamar uno, porque es el principio, pues, ¿de acuerdo? ¿Cómo captamos a Dios o el uno, ¿ya? Con una experiencia mística éxtasis. Mira, no lo captamos con la razón, intelecto, menos con los sentidos. No, lo captamos mediante algo superior, que es esta experiencia mística o éxtasis. Mira, más allá de la razón, más allá del intelecto, más allá de los sentidos, ¿ya? Eso es lo que pensaba Plotino, ¿ya? Ahora, desde Dios se genera todo por un proceso de emanación o procesión. ¿Ya? De Dios emana todo lo anterior. ¿Qué emana? El espíritu, por ejemplo. ¿Ya? Aquí están las formas que propuso Platón. ¿Te acuerdas? Formas, por ejemplo, el ideal, no sé, de hombre, el ideal del amor, etcétera. ¿Ya? Aquí también está el alma del mundo. ¿Ya? El espíritu y el alma del mundo, o las formas, ¿cómo se captan? ¿Ya? En eso coincide con Platón, pues se captan con la razón o intelecto.
el mundo material, las cosas se captan con los sentidos. Esto dos era de Platón, ¿no es cierto? ¿Ya? Las ideas, espíritu, forma se captan con la razón, el mundo con los sentidos, ¿ya? Lo que él además agrega es que a Dios, ¿ya?, se le capta con una experiencia mística llamada éxtasis. Y justamente en eso consiste pues la felicidad, ¿ya? Cuando el hombre alcanza, ¿ya?, esta experiencia mística, este éxtasis, este encuentro con Dios, ¿ya?, es allí donde reside la felicidad, ¿ya? A ver, dice, Dios está más allá de todo lo existente y comprensible. Por eso llegar a Él no es posible, ni siquiera por la razón, sino por una misteriosa experiencia, por eso mística, misteriosa, ¿no? Experiencia irracional llamada éxtasis, ¿ya? A eso se refiere. Y en eso consiste, pues, la felicidad, ¿no? La felicidad se alcanza mediante un encuentro místico o éxtasis con nuestro Creador, o sea, con Dios. Eso es lo que dice el neoplatonismo. Así se alcanza la felicidad. ¿De acuerdo? ¿Ya? Algo de repente próximo, ya lo que luego se va a llamar periodo medieval, ¿no? ¿Qué les parece? Listo. Ya, muchachos, ¿alguna pregunta sobre algo que quisieran que amplíe? A ver, Huanca dice, ¿qué diferencia hay entre ética y virtud moral? ¿Ya? También me pregunta con su nociología. Profesor, ¿a qué es nociología? ¿No? Ya, está bien, gracias. Ya, primero, a ver, la nociología. ¿Ya? La nociología es la teoría del conocimiento. ¿Ya? La filosofía tiene ramas, ¿ya, chicos? Tiene ramas o disciplinas, ¿ya? ¿De acuerdo? Una de las ramas o disciplinas de la filosofía es la nociología, ¿ya? Así se escribe. Acá está, ¿ya? Nociología, es una rama de la filosofía. ¿De qué se encarga la nociología? Del estudio del conocimiento. Por eso también se le llama teoría del conocimiento, ¿ya? Va a indagar acerca del conocimiento. Por ejemplo, se va a preguntar, ¿es posible conocer? Y hay dos posturas nociológicas. Los que dicen que sí se puede conocer todo, se le llama dogmatismo, y los que dicen que no, el hombre no puede conocer, se llama escepticismo, lo acabamos de ver, Pirrón de Hélices, ¿no? Escéptico, por ejemplo, ¿no es cierto? También la nociología de de experiencias tenemos ahí empíricos y racionales, ¿de acuerdo? Esa es la nociología, ¿ya? Teoría del conocimiento, dicho de otra manera, ¿ya? Y en cuanto a la ética o virtud moral, bueno, la ética es otra rama de la filosofía, ¿ya? Igual que la nociología, la ética. ¿Y la ética qué aborda? ¿Ya? La moral, ¿ya? La moral, ¿de acuerdo? ¿Qué es la moral? La moral es un conjunto de valores, reglas que rigen la sociedad, ¿ya? Y permiten que vivamos de una manera, ¿no?, ordenada, organizada, pues, ¿ya? ¿De acuerdo? Entonces, eso es la moral. ¿Qué es la moral? Acabo de decir, valores y reglas. Por ejemplo, libertad, justicia, igualdad, esos son valores. Y de estos valores se derivan reglas. Por ejemplo, de la igualdad se deriva una regla, ¿no es cierto? ¿Ya? Eh, Tratar a todos por igual, respetar a todos, ser tolerantes, ¿no?, con las diferencias, por ejemplo, etcétera, ¿ya? Igual, de otro valor, la honestidad se derivan reglas, no mentir, no robar, no estafar, etcétera, ¿ya? Ya todo eso, valores y las reglas que se derivan o las normas que se derivan, todo eso es la moral. ¿Y quién estudia la moral? La ética, ¿ya? Dentro de eso está la virtud moral, pues, la virtud moral. Entonces, por ejemplo, la virtud, ¿qué es bueno, por ejemplo? A ver, ser orgulloso o ser humilde. Entonces la ética va a evaluar eso y va a decir, ¿no?, qué es correcto, ¿no?, qué es adecuado, ¿ya? Ser orgulloso o ser humilde. O de repente ambos están bien, según contexto, no sé, se debate, se discute. ¿Ya? ¿Qué es lo virtuoso? Entonces te van a decir, ser virtuoso, por ejemplo, es ser humilde, te dicen algunos, pues, la humildad, ¿ya? Aunque Nietzsche lo cuestiona, ¿ya? Entonces la ética es el estudio de los valores, ¿ya?, de la moral, de la virtud, ¿ya? La ética es la rama de la filosofía que estudia todo eso. ¿De acuerdo? ¿Ya? Huaraca pregunta también, ¿cómo es la nociología en el estoicismo? ¿Ya?
Muy bien, ya. Entonces, sabiendo ya que la nociología estudia, ¿ya? ¿Cómo es la nociología en el estoicismo? Dice, acá está, dice, llegamos a conocer cuando comprendemos las representaciones que elaboran los sentidos. Mira, entonces está tomando en cuenta ambos. Te está diciendo, sí, los conocimientos ingresan a través de los sentidos, pero eso no basta, no basta. Por los sentidos hay que procesarla, ¿ya? Comprenderla. Y es ahí cuando ocurre el conocimiento, ¿ya? Por eso, ¿qué cosa necesitamos? De la lógica. La lógica nos muestra un sistema de elaborar conocimientos. Entonces, para alcanzar los conocimientos, ¿qué requerimos? Dos cosas, ¿ah? Los sentidos para captar la realidad, esa es la materia prima, y luego una lógica para procesar eso que hemos captado con los sentidos, ¿ya? Entonces, a través de la lógica y lo que hemos captado con los sentidos, a través de ambas, se puede alcanzar los conocimientos, ¿ya? Eso es lo que dice el estoicismo, ¿de acuerdo? Sí, ya. Gracias por sus preguntas. Había una más, creo. A ver, déjenme ver. ¿Puede hablar del eclecticismo? Sí, vuelvo a repetir, ¿no? Al comienzo hablamos del eclecticismo, ¿no? En algunos textos se parece incluso como una de estas doctrinas también, ¿ya? El eclecticismo es una postura que plantea, ¿ya? Algunos dicen que es una actitud, otros dicen que es una postura. Bueno, ¿qué es lo que plantea el eclecticismo? Tomar lo bueno de las diferentes teorías. O sea, todas las teorías, todas estas, por ejemplo, tienen algo de bueno, ¿ya? Entonces no deberían contradecirse, sino hay que tomar lo bueno de cada una de ellas, ¿ya? Por ejemplo, no sé, pues supongamos que no estoy de acuerdo yo con el estoicismo, ya no, como que eso de resignarse, no estoy de acuerdo, ¿no? Yo creo que la realidad, este, el destino lo hace cada hombre, ya, no estoy de acuerdo con esto, pero sí tomo la nociología, pero su nociología, esta sí me parece buena, ¿no? Que para conocerse requiere la información sensorial y la lógica, ya, esto sí lo tomo, ¿te das cuenta? Entonces, de cada teoría tomo lo que yo considero que está bien, ese es el eclecticismo. El problema con el eclecticismo es que muchas veces no es un cuerpo coherente, pues. Por ejemplo, tú a veces eres ecléctico cuando tratas de conciliar, por ejemplo, algo que es imposible, el materialismo y el idealismo. ¿Y sabes cómo lo haces? Cuando tú dices, la materia no se crea, no se destruye, solo se transforma. Mira, acabas de decir que no se crea. Si la materia no se crea, no se destruye, estás asumiendo que la materia es eterna, infinita, ha existido siempre, no se crea, tampoco va a desaparecer nunca. ¿Ves? Eso es la postura materialista, ¿de acuerdo? Ya. Pero a reglón seguido, tú crees en un Dios que te dicen que ha creado todo el espacio, esa es materia, y el tiempo. Entonces, ¿en qué quedamos? Ya estás siendo ecléctico, porque estás mezclando ambos, pues. Incluso tú a veces dices, no, es que una cosa es lo que mi parecer es científico y otra cosa es mi fe, mi religión. Pero estás siendo ecléctico, estás mezclando cosas que son incluso contradictorias, ¿ya? Ese es el eclecticismo, ¿de acuerdo? En mi época era un insulto, ahora incluso algunos jóvenes consideran que es una virtud ser ecléctico, ¿ya? Mezclar varias cosas, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Ya? Muy bien, de eso se trata. ¿Alguna pregunta más? ¿Está claro? ¿Ya? Ujú. Se puede ser ecléctico, dicen algunos, por eso también en el arte, por ejemplo, ¿no? Entonces, en la música, por ejemplo, hacer mezclas. Una cosa es hacer fusión, donde se respeta, por ejemplo, ¿no es cierto? Hay un orden, ¿no? Pero de ser ecléctico es ya, no sé, mezclar cosas que de repente no combinan bien, de repente, ¿no? ¿Ya? Muy bien, listo. O te decía que en psicología también hay bastante eclecticismo, ¿no? Entonces, un psicólogo conductista tomando pruebas proyectivas. Imagínate, cuando ellos consideran que el psicoanálisis no es científico, pero estás tomando las pruebas, ¿no? Proyectivas, que justamente tienen la misma base, pues, claro, que tú consideras que es errónea, ¿no? ¿Ya? Pretender que en un dibujo se va a expresar tu inconsciente, por ejemplo, ¿ya? Entonces, ahí está. Ya, vamos a hacer la práctica dirigida, ¿ya? A ver, tenemos una hora nada más nosotros chicos, ¿ya? Nuestro tiempo es bien, bien limitado. Entonces vamos a pasar a la práctica dirigida, ¿ya? Igual les agradezco las preguntas, muy buenas, ¿ya? Y así cuando quieran, siempre pregunten con toda confianza, por favor, ¿ya? Y si no, también, 8 en punto, profesor, de la clase pasada, esto no me quedó claro, y yo encantado, ¿ya? De responder a sus preguntas, no hay ningún problema. Les agradezco más bien, hace más rica la clase ustedes. Muy bien, a ver.
Momento en que, según Plotino, el alma toma contacto con la divinidad. Claro, ya respondió por Xp, ¿no? Éxtasis, ¿no? Claro, éxtasis, esa experiencia mística, ¿no? De encuentro con Dios, ¿no es cierto? Que está por encima de la razón o intelecto incluso. Muy bien. ¿Y el eclecticismo aquí cómo lo podríamos definir? A ver, ¿cuál es la opción aquí que mejor, ya, expresa el eclecticismo? La B, ¿no es cierto? Concilia el panteísmo con el aristotelismo y el estoicismo. Estamos haciendo acá una mezcla. Lo positivo que tiene el panteísmo, lo positivo que tiene el aristotelismo, ¿no? Y lo positivo que tiene el estoicismo. Sacamos, ¿no? Algo de cada cual, ¿no? Lo que consideramos positivo, sin considerar incluso a veces que puedan haber pequeñas contradicciones, ¿no es cierto? ¿Ya? Y ese sería el eclecticismo. ¿De acuerdo? ¿Ya? 3. Él es la escuela filosófica que duda de la realidad del mundo exterior y propugna que el sabio debe abstenerse de juzgar, o sea, hacer juicios, pues, ¿no es cierto? Su representante es, entonces más de uno se va a ir acá a Pirrón, pero la postura no es el cinismo, pues, ¿sí o no? No, no, no. La postura es el escepticismo, ¿sí o no? Y además de Pirrón, ¿no? Otro escéptico destacado es Sexto Empírico, ¿ya? ¿De acuerdo? A esto se le llama escepticismo, ¿ya? También usen esos términos, chicos, ¿ya? Escéptico es no creer que se puede alcanzar la verdad, ¿ya? Y además de Pirrón, otro representante es Sexto Empírico, ¿ya? Acá la respuesta es la E, ¿de acuerdo? 4. Filósofo helenístico romano que propone como principio al uno que emana del mundo. A ver, no veo si están participando. A ver, voy a poner esto. Ah, sí, hay bastante participación. Muy bien, chicos. Claro, muy bien. Hay bastante participación. Qué bueno. Sí. A ver, el micrófono será esto más dinámico, ¿ah? ¿Ya? A ver, entonces, filósofo helenístico romano, el uno es Dios del cual emana todo lo conocido. ¿Ya? 5. Continuar. Zenón de Sitio. ¿Dónde, ¿En qué escuela ubicamos primero a Zenón de Sitio? A ver, acá está Zenón de Sitio. A ver. Ahí está. Zenón de Sitio es estoico, ¿no es cierto? Zenón de Sitio es estoico, ¿no? Resignarse ante el destino inevitable. Representantes, Séneca y Marco Aurelio, ¿ya? Además de Zenón de Sitio tenemos a Séneca y Marco Aurelio como proseguidores, ¿ya? Entonces, continuador, Séneca es, perdón, de Zenón de Sitio es Séneca, ¿no es cierto? ¿Ya? El romano, Séneca, ¿no? ¿Qué más? El profesor plantea una interrogante al alumno. ¿Qué es la belleza? El alumno da una respuesta que el profesor se encargará de poner en duda o simplemente de debatir. De esta manera se generará una auténtica discusión sobre dicho tema. Con la discusión, el profesor busca que el alumno dude de su propia respuesta. El alumno que tenía una idea clara sobre la belleza ahora se sentirá confundido y no sabe cómo defender su opinión. Pero con la ayuda del profesor no solo llegará a una conclusión, sino también al conocimiento de valores y verdades generales. La forma de interrogar del profesor hacia el alumno se relaciona con, esta es una pregunta de la, del periodo antropológico, ¿no? A ver qué están respondiendo, a ver, me interesa, a ver acá. La B, claro. Muy bien. Ese es Sócrates y la mayéutica, ¿no es cierto, chicos? ¿Ya? ¿De acuerdo? Ese es el método mayéutico o también llamado, anota, método socrático. El método socrático tiene dos momentos. La ironía, donde te hace dudar, ¿ya? Donde tú llegas a comprender el solo sé que nada sé. Aceptas tu ignorancia, ¿no? Primero, ¿ya? Siempre con preguntas, el profesor te va a ayudar a llegar a verdades superiores, ¿no es cierto? Ese es el método mayéutico o el método socrático. Ironía y mayéutico. Acá
aplicado en un primer momento la ironía, donde ha destruido tu seguridad, y luego la mayéutica, socrático mayéutico. 7. Enrique es un profesor que en sus clases de historia de la física suele usar palabras y conceptos como metafísica, filosofía segunda, habla del acto y la potencia, cita la obra física, ¿ya? Ya está, ya. Mira, si hablamos de acto y potencia, ¿quién es ese? Aristóteles, ¿sí o no? ¿Ya? En cambio, Giovanna, profesora de arte, suele usar en sus clases términos e ideas como la naturaleza inmortal del alma, la antropología dualista, el conocimiento como reminiscencia, obras en forma de diálogos, ya, ese es Platón, pues, ¿no es cierto? Ya, ahora bien, según los contenidos de la enseñanza de Giovanna, podemos relacionarlo con la filosofía de Platón, ¿ya? La filosofía de Platón. Muy bien. 8. Las diferentes apreciaciones que un europeo emita sobre cualquier tema político de coyuntura acerca de la situación política de América Latina, para Platón, ¿qué sería? Ajá, es lo que te decía, ¿no? Opinión nada más, ¿ya? Son solamente opiniones o doxa, opinión o doxa. Mientras que lo que se debe alcanzar, dice Platón, en realidad es ciencia o episteme. A esto debemos aspirar, ¿ya? Y no quedarnos en la opinión y doxa. Pero acá son apreciaciones nada más, ¿ya? Apreciaciones, opinión o doxa. 9. Ya, ahora sí volvemos a los temas de ahora. Esas son preguntas del tema pasado. A ver, ya, ahora sí, el tema de ahora. A ver, lee atentamente el siguiente texto. A menudo se suele confundir la doctrina epicúrea con un libertinaje, porque Epicuro plantea qué cosa, que la felicidad se causa con el placer, ¿sí o no? Ya, se confunde con libertinaje muchas veces, dice desenfrenado o hedonismo, ¿ya? Cuyo fin es la búsqueda continua de placeres sensuales inmoderados. Lejos de tal pretensión, el epicureísmo basa la felicidad en la búsqueda continua de placeres duraderos, como la amistad, por ejemplo. ¿Ya? Identifica la alternativa que expresa la deducción correcta del referido argumento. A ver, el epicurismo no plantea una distinción entre los placeres, sí, más bien, te ayuda a diferenciar para que sepas escoger, ¿no? Placeres verdaderos o duraderos y los otros dinámicos que son aparentes nada más, ¿no? La amistad es una expresión típica del hedonismo, más bien del epicureísmo, ¿no? Esta es la postura, ¿no? No todos los placeres son buenos, ¿no? Por ejemplo, las drogas te pueden traer placer momentáneo, ¿sí o no? Pero a la larga dolor, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, no todo placer es bueno, hay que saber elegir los placeres, que es lo que te diría Epicuro, ¿no es cierto? ¿Ya? ¿De acuerdo? Por ejemplo, jóvenes, sobre esto de la amistad, ¿no? En algún momento se van a ver en esa situación, ¿ya? Traspasar esa línea, tu amiga, ¿ya? En un momento de deseo, pasión, cruzas la línea, ya perdiste la amistad, ya. Porque después es tu exa, y ser amigo de la ex es bien complicado. Mejor a veces es conservar la amistad, que es más duradero que lo pasional, ¿cierto? ¿Ya? Bueno, ahí lo dejo. 10. Lee y analiza. Todo en la naturaleza está sujeto a una ley universal, ¿de acuerdo? Nada puede escapar a la necesidad de la naturaleza. El resultado es el orden establecido o el destino. En medio de este destino, al ser humano le queda como única posibilidad la libertad de colaborar, es decir, la actitud de vivir en conformidad con la naturaleza. Esto es moralmente razonable y la virtud consiste en la obediencia a ello, y esto nos proporciona armonía y felicidad. Todo lo demás es indiferente. Por lo tanto, ni los bienes deben ser buscados, ni los males evitados, porque eso va a ocurrir simplemente, quieras o no quieras, ¿ya? Se infiere, ¿ya?, que el texto anterior se corresponde con los planteamientos de la escuela denominada, ay, a ver qué está respondiendo, ya, la D, dicen, a ver, vamos a ver, es clarito que eso es estoicismo, ¿no es cierto, chicos? ¿No es cierto? Estoicismo, claro, está bien, la D, ¿no? Esa es la postura estoica, ¿ya? De nada valen tus deseos, ¿no? Tú estás deseando que salgan bien o mal las cosas van a ocurrir simplemente independientemente de tus deseos, ¿ya? Lo que tienes que hacer es simplemente resignarte, ¿de acuerdo? Listo, hemos terminado justo a tiempo, son las 9. Muchachos, bueno, hasta ahí avanzamos por el día de hoy, ¿ya? Nos vemos la siguiente semana. En la